Imagínate por un momento que tienes acceso a, no sé, la regla de medir más avanzada, precisa y tecnológicamente perfecta de todo el mundo. Ajá. O sea, tendrías en tus manos una herramienta impecable. Sería una maravilla absoluta para calcular las dimensiones de un rascacielos gigante, o para diseñar un puente, o incluso para cortar un bloque de acero con una precisión milimétrica. Claro, para cosas sólidas es perfecta. Exacto. Pero a ver, pensemos qué pasaría si de repente surgiera la necesidad de usar esa misma regla, rígida, esa misma herramienta matemática, para medir, digamos, la fuerza interna de un huracán, o para atrapar el fluir exacto de un río embravecido. Bueno, sería un ejercicio totalmente inútil. Y no porque la regla esté rota, sino porque su diseño mismo responde a una geometría estática. Tal cual. Está hecha para lo sólido, para lo que se queda quieto, no sirve para el caos dinámico ni para lo que fluye incesantemente sin detenerse jamás como el agua de ese río. Y ahí tienes un cortocircuito conceptual total. Y esa fricción fundamental, este choque, es el punto de partida de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. La misión que tenemos por delante es desarmar y analizar una premisa que, la verdad, desafía nuestra percepción básica de la realidad, de la ciencia y de la evolución misma. Nos vamos a sumergir en un análisis profundo para entender por qué la mente humana, que es capaz de proezas tecnológicas increíbles, resulta ser biológicamente inepta para comprender la vida misma. Es fuerte decirlo así, pero sí. Vamos a explorar esta idea de que los modelos científicos tradicionales simplemente se quedan cortos frente al misterio de la evolución biológica. Y bueno, vamos a debatir la existencia de algo llamado impulso vital, como el verdadero motor de la creación. Es un viaje diseñado para reconfigurar por completo la forma en que entendemos el tiempo y nuestra propia existencia. Y es un cambio de paradigma súper profundo. Porque, a ver, requiere que primero hagamos algo que es muy incómodo para nosotros. Dudar de nosotros mismos. Exacto, dudar del lente a través del cual miramos el mundo. La premisa central que ancla toda esta visión filosófica y biológica es, digamos, casi un golpe a nuestro ego analítico. Totalmente. Plantea que nuestra inteligencia lógica no evolucionó para alcanzar grandes verdades absolutas sobre el cosmos, sino que fue diseñada por la selección natural con un propósito sumamente utilitario, que es entender y manipular la materia inerte, no la vida. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco. Porque a primera vista suena tremendamente contraintuitivo e incluso, no sé, un poco cínico. Sí, puede sonar así. Porque uno piensa, si nuestra ciencia es tan abrumadoramente avanzada, si hemos logrado entender la mecánica cuántica y hemos enviado sondas fuera del sistema solar, ¿por qué esa misma racionalidad sería estructuralmente incapaz de abrazar la verdadera naturaleza de la vida orgánica? Bueno, para entender el porqué de eso, hay que retroceder a nuestros orígenes como especie. O sea, la inteligencia humana evolucionó como un anexo, una herramienta de nuestra facultad de actuar en el mundo físico. Ajá. Si pensamos en los primeros homínidos, la supervivencia no dependía de comprender filosóficamente la fluidez de la biología de un animal o el flujo vital. Claro, no estaban sentados meditando sobre el ser. Exacto. Dependía de saber calcular la trayectoria de una piedra para cazar, de fabricar una lanza a partir de una rama rígida, de construir refugios estables. Nuestra mente, en el fondo, se forjó en la necesidad imperiosa de lidiar con objetos inertes. Y por lo tanto, nuestra lógica es, digamos, en su núcleo más íntimo, la lógica de los sólidos. Esa es la frase clave, la lógica de los sólidos. Por eso triunfamos de manera tan espectacular en la geometría y en la mecánica, porque ahí la experiencia siempre confirma nuestras expectativas. Las cosas inertes se pueden medir, se pueden dividir y volver a armar sin problema. Pero el problema estalla, y me encanta cómo lo plantean las fuentes. El problema estalla cuando agarramos esa misma lógica de los sólidos y tratamos de aplicarla a un organismo vivo. Uf, sí. Los análisis que estamos revisando usan una frase que me parece brutal para describir este momento. Dicen que cuando forzamos la vida en estos esquemas lógicos, todos los cuadros crujen. Crujen porque los marcos son demasiado estrechos, demasiado rígidos para algo que fluye. Exactamente. Es como pretender que la parte iguale al todo. Hay una analogía fascinante en los textos sobre esto.
Dicen que creer que la inteligencia pura, así analítica, puede mapear la evolución de la vida es como creer que un canto rodado, una piedrita abandonada en la arena de la playa, puede dibujar la forma exacta, vasta y compleja de la enorme ola del océano que la trajo hasta ahí. Qué buena imagen. Y lo fascinante aquí es que la teoría del conocimiento y la teoría de la vida resultan ser completamente inseparables. ¿En qué sentido? O sea, si no sometemos a una crítica feroz cómo es que nosotros conocemos el mundo, terminamos metiendo la biología a la fuerza en conceptos preexistentes. Como en cajas. Tal cual, en cajas. Las categorías lógicas de nuestra mente son como moldes de fábrica diseñados para hacer herramientas. Y cuando intentamos meter a un ser vivo, algo que respira y cambia, en ese molde de fábrica, mutilamos lo que lo hace estar vivo. Lo matamos conceptualmente. Sí, la filosofía evolucionista tradicional, la que se apoya puramente en el intelecto y las matemáticas, comete el error de tomar esta luz local y accidental que es nuestra inteligencia, que, es como una linterna súper útil para iluminar el fondo de un subterráneo y no tropezarte, y trata de convertirla en un sol que ilumina todo el universo. Es una pretensión enorme. Y al pretender que esa linterna de minero es el sol, la inteligencia termina distorsionando todo lo que toca. Todo lo vuelve sólido. Exacto. Al estar obsesionada con lo espacial, con fabricar, con manipular herramientas, nuestra mente espacializa absolutamente todo. Lo congela en formas sólidas. Y esto nos lleva al que probablemente sea el mayor punto ciego de nuestra civilización occidental. ¿Te refieres al tiempo? A la forma en que entendemos el tiempo, ¿sí? Absolutamente. Porque si nuestra inteligencia transforma todo en objetos espaciales y estáticos para poder entenderlos, el tiempo se convierte en la primera gran víctima de esa distorsión. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si espacializamos el tiempo, básicamente lo estamos matando. ¿Sí? Las fuentes marcan una frontera clarísima entre lo que llaman el tiempo matemático y la duración real. Pero, vamos a ser de abogado del diablo un segundo. Para cualquiera que haya estudiado física básica en la escuela, el tiempo es simplemente la variable t en una ecuación. Es una línea en un gráfico. ¿Por qué eso estaría fundamentalmente mal? Bueno, no es que esté mal si lo que quieres es calcular, por ejemplo, el tiempo de caída de una manzana desde un árbol. Para eso funciona de maravilla. El problema es que es una abstracción que no captura la realidad íntima de la vida. Ok. Para la física matemática, el tiempo t está hecho de posiciones instantáneas, simultáneas. Es estático. A la física clásica de Newton o de Laplace no le importa para nada el intervalo entre dos momentos. Solo le importan los puntos en la gráfica. Exactamente. De hecho, piénsalo así. Si el universo inerte de repente acelerara su existencia a 1.000.000 por hora y todo ocurriera en un solo segundo, las fórmulas de la física seguirían funcionando exactamente igual. Porque la ecuación se mantiene. Claro, el tiempo matemático no hace nada por sí mismo. No muerde la realidad, como dicen los textos. No tiene peso. Pero la experiencia biológica y psicológica no funciona como una gráfica. La existencia humana consiste en cambiar de manera incesante. O sea, nuestros estados psicológicos no son cuentas estáticas unidas por el hilo de un yo que se mantiene indiferente, como si fuéramos un collar de perlas perfectamente separadas. Para nada. Nuestros estados mentales se funden unos con otros, se mezclan. La vida es una duración continua y fluyente. La imagen que captura esto a la perfección, y que se menciona en las fuentes, es la de una bola de nieve que rueda por una ladera. Sí, la bola de nieve es la metáfora perfecta. A medida que avanza se agranda, va acumulando su propio pasado de forma irreversible. No puedes desrodar la bola de nieve y quitarle esa nieve. Y hay un ejemplo cotidiano, casi mundano, diría yo, que desarma total la arrogancia de la física matemática frente a este tiempo biológico. El vaso de agua. Exacto, el simple acto de preparar un vaso de agua azucarada. Ese contraste es perfecto, porque si uno pone una cucharada de azúcar en un vaso de agua, no importa cuántas ecuaciones matemáticas diferenciales uno aplique en un pizarrón gigante. No importa. Físicamente tienes que sentarte y esperar a que el azúcar se disuelva. Así es. Ese tiempo de espera no es una variable t que puedes comprimir en un papel. Coincide exactamente con la impaciencia humana. Es lo que los textos definen como duración vivida. Es algo absoluto, es real y, sobre todo, es incomprensible. Es incomprensible. No lo puedes acelerar sin alterar el fenómeno mismo. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general,
emerge un contraste que es brutal entre cómo ve el mundo un físico y cómo lo experimenta realmente la biología. A ver, explícanos esa diferencia. Bueno, para un científico que opera con sistemas cerrados, aislados artificialmente en un laboratorio, el universo muere y renace a cada instante en configuraciones que son predecibles. Porque reseteas el cronómetro y ya. Claro, pero el ser vivo no es un sistema cerrado. Un organismo envejece, tiene una historia que está literalmente inscrita en sus células. Su pasado, todo ese cúmulo de experiencias, presiona constantemente sobre su presente para crear algo radicalmente nuevo. Es una creación continua, y para entender que el futuro no esté escrito, en el análisis hay una comparación con el mundo del arte que resulta súper iluminadora. El retrato, claro. Pensemos en un pintor haciendo un retrato. Incluso si uno conoce a la perfección cada mínimo rasgo del rostro, del modelo, y además conoces la personalidad del artista a fondo, y tienes un mapa matemático exacto de todos los colores disponibles en la paleta. Ajá. Bueno, aún con todos esos datos, nadie, ni siquiera el propio artista, puede predecir con exactitud cómo será el retrato final. Es imposible. Porque, a ver, predecirlo implicaría crearlo antes de que exista. Exactamente. Y eso es lógicamente absurdo. Cada momento vital, al igual que cada pincelada que responde a la pincelada anterior en ese lienzo, es una invención pura. Entonces, vamos a detenernos aquí, porque ¿qué significa todo esto a nivel macro? Si aceptamos que la verdadera duración es inventiva, que acumula el pasado y crea un futuro que es totalmente imprevisible, ¿Sí? básicamente acabamos de lanzar una bomba nuclear sobre las dos doctrinas más grandes que la humanidad ha usado en los últimos siglos para explicar el universo. Estamos hablando de que esta idea de la duración destruye tanto al mecanicismo radical como al finalismo radical. Completamente. Las hace pedazos. Y es fascinante porque ambas teorías, aunque parecen opuestas, en el fondo cometen el mismísimo error de base. ¿Cuál es ese error? Asumen que todo ya está dado de antemano. Claro. Asumimos que quienes nos escuchan conocen bien el determinismo mecanicista. Es esa idea clásica de que el universo es un inmenso mecanismo de relojería ciega. Donde el futuro es solo una consecuencia matemática ineludible del pasado. Exacto. Si conoces la posición de todos los átomos hoy, sabes qué pasará en 1000 años. Y del otro lado del espectro está el finalismo. La otra cara de la moneda. La idea de que todo el universo sigue un plan preconcebido o un guión divino y marcha hacia un objetivo claro y determinado. O sea, el finalismo es solo un mecanicismo al revés, ¿no? Prácticamente. En uno, el empuje causal y ciego del pasado empuja y dicta el futuro. En el otro, es como si hubiera un faro en el futuro que atrae todo hacia un destino que ya está escrito de antemano. Pero, y aquí está el punto clave, en ambos escenarios, la historia del universo es una película que ya fue filmada. Totalmente. Solo la estamos reproduciendo en la pantalla. No hay verdadera invención, no hay novedad. Y el gran problema sociológico, diría yo, es que la mente humana adora profundamente ambas posturas. Nos dan seguridad. Exacto, nos encantan porque ambas permiten anticipar. Nuestra inteligencia, como decíamos al principio, necesita fabricar herramientas y asegurar la supervivencia, repitiéndose a sí misma que lo mismo produce lo mismo. Aceptar la duración real es, en el fondo, tener que aceptar la incertidumbre creativa de la vida. Da vértigo. Pero, a ver, espera. Aquí tengo que volver a cuestionar la premisa poniéndome en el lugar del oyente escéptico. A ver, dime. Si rechazamos que el universo sea una gran máquina regida por leyes matemáticas infalibles, Ajá, y también rechazamos que exista un guión divino o un plano arquitectónico preestablecido, sí. entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿no estamos dejando todo el desarrollo de la vida orgánica, toda esta complejidad inmensa de la biología, al simple y caótico azar? ¿Suena a que, de repente, estamos abandonando la ciencia seria para abrazar una casualidad ciega? Y justamente esa reacción es precisamente la trampa binaria de nuestra inteligencia de la que hablan las fuentes. A ver, Creemos que solo existe o el determinismo matemático estricto o el azar caótico absoluto. No vemos otra opción. blanco o negro. Exacto. Pero el análisis que estamos explorando hoy sostiene que la vida se desliza justo por el medio de estas dos doctrinas rígidas. Plantea que existe una creación continua de formas imprevisibles, pero que está empujada por lo que se denomina un impulso vital. Un impulso vital.
Sí, una acción que es verdaderamente libre y evolutiva y que por lo tanto es inconmensurable con cualquier idea previa de un plan o de una ecuación. Y para demostrar empíricamente que esto del impulso vital no es solo una paja mental filosófica abstracta, sino un problema biológico real que rompe el mecanismo ciego, el texto nos pide mirar un enigma anatómico increíble, gente. Este es el caso que realmente pone contra las cuerdas a la biología puramente determinista y mecanicista. Es alucinante ese ejemplo. Vamos a comparar dos ramas evolutivas que no tienen absolutamente nada que ver. Por un lado, tomemos el linaje evolutivo de un vertebrado superior, digamos nosotros, el ser humano. Perfecto. Y por el otro lado, el linaje de un molusco muy particular, la venera. Que es básicamente una especie de concha marina, una almeja. Son dos linajes que se separaron en el gran árbol de la vida muchísimo antes, pero muchísimo antes de que existiera en la Tierra cualquier indicio de un ojo complejo. Hablamos de ramas genéticas que son radicalmente divergentes desde hace cientos de millones de años. Han seguido caminos totalmente independientes. Y sin embargo, cuando un biólogo llega y pone bajo el microscopio el ojo de ese molusco, de la venera, y luego pone el ojo humano, descubre que ambos tienen retina, ambos tienen córnea, tienen un cristalino y una estructura celular hipercompleja que es asombrosamente idéntica. Es una locura. Y las explicaciones mecanicistas convencionales, te digo, sudan frío ante esto. Porque el gradualismo estricto de Darwin, de variaciones insensibles retenidas poco a poco por selección natural, o incluso las teorías de mutaciones bruscas accidentales, se quedan cortísimas para explicar esto sin tener que recurrir a un milagro probabilístico. Es que es una imposibilidad estadística profunda. Lo que exige el mecanicismo puro en este caso es creer que millones de pequeños accidentes microscópicos, alteraciones genéticas completamente aleatorias, sucedieron exactamente en el mismo orden cronológico. Pieza por pieza. Cumulándose pieza por pieza de la mismísima manera en dos ramas evolutivas que son completamente independientes y que son ciegas la una de la otra, para producir al final, por puro accidente, la misma máquina biológica perfecta. ¿Hay una analogía visual en las fuentes? Que es brutal para dimensionar este absurdo estadístico. Pensemos en dos caminantes. A ver. Si dos caminantes parten de dos ciudades diferentes y muy lejanas, y empiezan a caminar de forma completamente aleatoria, errática, por un continente inmenso, bueno, es estadísticamente posible que por simple casualidad en algún momento crucen sus caminos en un punto geográfico. Sí, claro, se encuentran en un valle. Y eso, en biología, representaría una adaptación superficial al mismo medio ambiente. Exacto, pero eso no es lo que ocurre con la anatomía del ojo. Lo que vemos con la complejidad del ojo equivaldría a afirmar que esos dos caminantes, deambulando a ciegas por puro azar, dibujaron paso a paso exactamente la misma curva infinita y en zigzag por todo el continente. Es un disparate. Con cada pequeño giro, cada pausa y cada cambio de dirección superponiéndose a la perfección. Creer que la selección natural basada puramente en el azar ciego construyó la retina hipercompleja 2 veces por accidente es creer en la superposición casual de esa curva infinita. Y esto plantea una de las preguntas más importantes de nuestra charla. ¿Cómo logra la naturaleza esta convergencia estructural gigantesca si no es mediante una lotería de accidentes aleatorios, ni tampoco ejecutando el plano estricto de un diseñador cósmico? Ahí entra el concepto fuerte. Aquí es donde toma fuerza la tesis del impulso original de la vida. Se postula que hay una energía profunda, una exigencia vital que, al dividirse y atravesar distintas líneas evolutivas, conserva una dirección común. Pero, a ver, siendo muy honestos, cuando uno habla de un impulso vital que organiza la materia, suena peligrosamente cerca del misticismo. Entiendo por qué lo dices. O sea, ¿en qué se diferencia esto de simplemente decir que una fuerza mágica o un arquitecto invisible ensambló el ojo? ¿No es eso volver al finalismo que acabamos de descartar hace 5 minutos? No, no lo es. Y esa es, te diría, la distinción más crucial de todo este análisis filosófico. A ver, explícanos por qué no es lo mismo. Porque un arquitecto mágico o un diseñador inteligente ensambla partes, junta piezas. De afuera hacia adentro. Exacto, el mecanicismo puro también junta piezas, solo que al azar. Pero el impulso vital no opera juntando piezas. Y aquí llegamos a la gran fractura entre cómo operamos los humanos con nuestra inteligencia
y cómo opera la naturaleza. La diferencia entre fabricar y organizar. Exactamente. La diferencia absoluta entre fabricar y organizar. Esa diferencia, de verdad, te vuela la cabeza y lo cambia todo. Cuando los humanos fabricamos algo, digamos un reloj clásico, tomamos partes independientes desde la periferia. Engranajes, resortes, cristal, tornillos, y los unimos hacia un centro para formar una máquina funcional. Vamos de lo múltiple a lo uno. Sí, Pero la naturaleza no hace eso. La naturaleza organiza. Y organizar es un proceso explosivo que va del centro a la periferia. de adentro hacia afuera. Y explota hacia afuera en ondas de crecimiento. Se divide. Se despliega. La máquina viva no se hace juntando partes sueltas que estaban por ahí flotando. La complejidad infinita del ojo con sus millones de células, bastones, conos, conexiones nerviosas. Ajá. Toda esa complejidad es solo la forma en que nuestra inteligencia, que está acostumbrada a mirar engranajes y tuercas, fragmenta y divide lo que en la naturaleza es, en realidad, un acto simple. Un acto simple. El acto indivisible de la visión. O sea, la visión no es un rompecabezas ensamblado. Es un acto simple de la vida intentando percibir su entorno. Es igual que levantar un brazo. Levantar el brazo es un acto simple para nosotros. Claro, tú solo decides levantarlo y ya. Exacto. Aunque venga un geómetra o un matemático súper avanzado y grafique el movimiento de tu brazo en una pizarra y lo divida en infinitos puntos espaciales y trayectorias, el acto original de moverlo no consistía en que tú fueras sumando puntos en el espacio uno por uno. Fue un solo impulso fluido. Tal cual. Y para cristalizar esta idea y derribar la visión mecanicista para siempre, las fuentes nos regalan una de las analogías más brillantes y visuales de toda la filosofía biológica. La de las limaduras de hierro es espectacular. Sí, la analogía de las limaduras de hierro. A ver, pensemos en una superficie plana, una mesa, cubierta por completo de miles y miles de minúsculas limaduras de hierro muy apretadas unas contra otras. Ajá, imagínense esa mesa negra llena de metal en polvo. Ahora, imaginemos que una mano invisible y fuerte se abre paso a través de ese metal, empujando con fuerza a través del polvo de hierro hasta que de repente se detiene. Y al detenerse, claro, la resistencia física de todas esas pequeñas partículas de metal hace que se compriman. Se acomodan perfectamente alrededor, delineando de forma exacta la forma hueca de una mano. Exactamente. La mano es invisible, pero dejó su molde perfecto. Ahora, analicemos cómo interpretarían este resultado físico las dos grandes posturas de la ciencia tradicional. Uy, sí, a ver. El biólogo mecanicista radical llegaría a la escena, vería con un microscopio la inmensa complejidad de esas miles de limaduras entrelazadas formando una mano y concluiría su análisis diciendo: las leyes físicas ciegas hicieron que estas limaduras chocaran unas con otras repetidamente, hasta que, por una casualidad cósmica milagrosa, formaron la estructura de una mano. Y por su parte, el biólogo finalista llegaría, vería el mismo montón de limaduras con forma de mano y diría: imposible que sea una casualidad ciega. Es evidente que un obrero microscópico con unas pinzas diminutas acomodó cada limadura una por una, siguiendo un plano arquitectónico preciso para fabricar la silueta de la mano. Y la tragedia aquí es que ambos están trágicamente ciegos a la realidad de lo que acaba de pasar, Sí, porque ambos ignoran el acto simple, ignoran el movimiento indivisible de la mano invisible que simplemente de un solo golpe atravesó el metal. ¡wow! Si aplicamos esta revelación a la biología, la aterradora complejidad anatómica del ojo convergente, de la que hablábamos con el molusco y el humano, no es un mecanismo milagrosamente ensamblado pieza por pieza. Es simplemente el obstáculo superado. Es decir, la materia inerte resistiéndose a la voluntad pura de ver, la materia ofreciendo resistencia. Exacto. El órgano visual, toda su anatomía, canaliza y limita la acción de la vida. La red infinita de células de la retina no es la causa de la visión, es la huella en negativo. Es el residuo que deja la materia física ante el impulso vital positivo que intenta abrirse paso para ver la luz. Es alucinante. De verdad voltea por completo la causalidad evolutiva que nos enseñan en la escuela. Es un giro de 180 grados. Y al sintetizar todo este recorrido estructural, nos topamos con una profunda revelación, yo diría epistemológica. ¿En qué sentido?
En que nuestra inteligencia, que está enclaustrada en su necesidad biológica de medir objetos sólidos y de fragmentar el tiempo como si fuera una simple línea geométrica de antes y después, Ajá. se quiebra por completo al intentar apresar la fluidez del mundo vivo. Hemos explorado en esta charla cómo la evolución no es el reloj calculable de un matemático obsesivo, ni tampoco es el manuscrito inalterable de un plan divino. Ni lo uno ni lo otro. Es un ímpetu original asombrosamente inventivo, un impulso que se bifurca y supera las resistencias de la materia, dejando a su paso formas anatómicas convergentes que hoy nos desconciertan bajo el microscopio. Y la razón por la que asimilar todo este paradigma resulta tan crucial para quienes nos escuchan no es solo un tema de debate académico o biología teórica. Modifica de forma directa cómo concebimos nuestro propio paso por el mundo. Es muy existencial en el fondo. Totalmente. Nos saca de esa resignación pasiva de creernos simples mecanismos biológicos que únicamente reaccionan a estímulos externos o engranajes diminutos cumpliendo un destino que ya está tallado en piedra desde el Big Bang. Claro, nos devuelve la libertad. Exacto. La historia de cada ser humano, su propia duración vivida, es una acumulación viva. Somos, por supuesto, el producto del pasado que cargamos en nuestras espaldas. Pero de una manera mucho más vital y profunda, nos estamos creando incesantemente a nosotros mismos, ¿no crees? Sí, mediante cada acción auténticamente libre que logramos tomar, esa acción escapa a la simple inercia mecanicista del universo. Es una reivindicación total de la agencia humana y de la inventiva intrínseca de la vida, frente a un universo que la física a menudo pinta como frío, calculable e inerte. Absolutamente. Y para dejarles a todos un eco de este análisis, algo en lo que pensar y darle vueltas por su cuenta, hay un detalle sutil pero súper provocativo en los cimientos de esta teoría de la que venimos hablando. A ver, dinos. Se plantea que, cuando la evolución forjó nuestro intelecto lógico como una especie de núcleo luminoso y denso para poder sobrevivir entre objetos sólidos y crear herramientas, Sí. no agotó toda la sustancia mental disponible. Alrededor de esa racionalidad dura y geométrica quedó orbitando una vaga nebulosidad, por decirlo de alguna forma, hecha de la misma energía fluida y evolutiva de la vida. Esa intuición profunda. Exacto. Y la pregunta que queda flotando, y que les dejo hoy es, si nuestra inteligencia espacializadora, la que hace ecuaciones y cajas, es apenas una reducción utilitaria, una simple herramienta evolutiva de supervivencia, Ajá. ¿qué sucedería si nos atreviéramos a escuchar y expandir un poco esa nebulosidad intuitiva que nos rodea? ¿Seríamos capaces, aunque sea por un instante, de soltar la rigidez de nuestra mente y percibir la realidad no como objetos sólidos que chocan, sino sintiendo desde adentro el impulso mismo e inagotable de la creación continua? Es una pregunta enorme. Ahí queda el desafío. Hasta la próxima inmersión profunda.